Ya. Listo, ya estoy grabando. Bueno, entonces un saludo, un gusto. Vamos a presentar unas estrategias para derivados financieros de una empresa ficticia, XYZ Tech, em, con las propuestas que analizamos y creímos pertinentes. Nuestro grupo está conformado por Santiago, Joan, quien les habla, Juliana, Ana María y Juan David. Entonces, el escenario que nos planteamos es que Sage enfrenta riesgos de volatilidad en el precio de sus acciones, lo cual pues, va a afectar en un futuro la caja de compensación de los empleados. Entonces, el objetivo es que estos riesgos se minimicen y crear estrategias para así lograr este objetivo. Entonces, se proponen estrategias de cobertura con opciones put y una cobertura con contratos de futuros. ¿Con qué fin? Protegernos de caídas significativas del precio y de una alta volatilidad con el tema de las opciones. Ya al ver los futuros, se busca estabilizar el precio de las acciones para proteger el fondo, la compensación de los empleados en un futuro. Bueno, acá pasando un poco a las estrategias, enfocándonos de primeras en las opciones put. Una breve descripción, básicamente la opción put otorga el derecho, más no la obligación, de vender un activo subyacente a un precio de ejercicio fijo antes de una fecha específica. En el caso de la empresa, esta puede adquirir opciones put sobre sus propias acciones para protegerse contra caídas en el precio. Entonces, para esto se usa una implementación en base a tres características, que la primera es volumen. Básicamente es adquirir opciones put para cubrir una parte de las acciones otorgadas en el programa de compensación, como por ejemplo el 50% de los 50.000 derechos, es decir, 25.000 acciones. El precio de ejercicio, que es cercano al precio actual de 45,50 centavos, estamos hablando de dólares, y un vencimiento de 12 meses alineado con el periodo de planificación estratégica del 2024. Entonces, en cuanto a si quieres pasar a la anterior, por favor. En cuanto a los escenarios, tenemos el primero, que es pues, un aumento del 10% con un valor de 50,05 centavos, valor de acción. Esta opción no se ejerce, pero la empresa mantiene la ganancia por la apreciación del precio. El precio de la acción sube de 45,50 a 50,05 y el resultado de esta opción put pues no tiene valor porque el precio del mercado está por encima del precio del ejercicio. Esta opción no se ejerce y se pierde la prima pagada. En el escenario 2, que es la disminución del 10%, esta opción se ejerce limitando las pérdidas a la diferencia entre el precio del ejercicio y el precio del mercado. Y para finalizar la opción 3, que es un precio estable, estas opciones que expiran sin valor y el costo es la prima pagada, el precio de la acción permanece en 45,50 y como resultado tenemos que tampoco tiene valor porque el precio de mercado es igual al precio de ejercicio. Esta opción pues no se ejerce y se pierde la prima pagada. Bueno, y como ventajas tenemos usando el escenario 2, la protección efectiva contra caídas significativas y la estabilidad en la compensación de los empleados. Y desventajas tenemos que el costo inicial por las primas de las opciones y el beneficio limitado en caso de un aumento significativo. Si quieres pasarla, por favor, a la siguiente. Entonces acá tenemos por qué la opción put y no call. Entonces, pues los objetivos de la opción put básicamente es la protección contra caídas en el precio
Esta opción pues otorga un derecho de vender acciones a un precio predeterminado, y si el precio de estas acciones disminuye, la empresa puede ejercer estas opciones para limitar sus pérdidas, ya que venderá las acciones al precio de ejercicio que es superior al precio de mercado. ¿Y por qué una opción call? Ya que esta opción es más enfocada a la compra de acciones en un precio predeterminado, y este instrumento se utiliza generalmente cuando el objetivo es aprovechar aumentos en el precio de las acciones o para garantizar acceso a un activo de un precio fijo. Entonces, pues como conclusión final tenemos que se eligen las opciones put porque alinean directamente con el objetivo de mitigar el riesgo de las caídas en el precio de las acciones, protegiendo tanto la empresa como la compensación de los empleados. Listo. Aquí seguimos con la parte de los escenarios, en donde en escenario 1, que es donde aumenta el 10%, la opción pues no se ejerce y el costo neto o la pérdida total por esta opción sería de 1.024.577,67, que es el costo de la prima. En el caso de escenario 2, que es donde se ejerce la opción, eh, se tiene la ganancia de 227.500, y lo que costaría es de 476.104,02. Y en el caso del escenario 3, el valor pues tampoco se ejerce la opción y el costo sería de 859.794,96, que sería la pérdida de la prima por este escenario. En el caso de, tenemos como segunda estrategia la cobertura con contratos futuros, que pues los contratos futuros son acuerdos para comprar o vender un activo a un precio predeterminado en una fecha futura. La empresa puede usar sus propias acciones para fijar el precio de compensación. Entonces, aquí la idea es que se cubra el 100% de las acciones, o sea, 50.000 acciones. El precio base va a ser el actual, que es de 45,50, y el vencimiento de cada contrato futuro se renovará trimestralmente para reflejar su volatilidad del 5%. En este caso también veamos los tres escenarios donde aumenta el 10% en el escenario 1. Entonces aquí se pierde el beneficio de la apreciación. En el escenario 2, la cobertura limita las pérdidas al precio fijado en el contrato futuros. En el caso del escenario 1, si bien la empresa pierde el beneficio de la apreciación, asegura un precio fijo para la compensación. En el escenario 3, como es el mismo precio que se basó, no hay un impacto adicional. Entonces, en este caso vemos que las ventajas es que no hay pago de prima, entonces es un costo más bajo. Y tenemos una cobertura en caso de que haya una alta volatilidad. Y como desventajas es que para hacer estos contratos futuros, pues la empresa necesita garantías para poder operarlos, y que no hay flexibilidad, pues la empresa debe sí o sí cumplir con el contrato, no como con las opciones que teníamos el derecho de ejercerlas o no. Bueno, pues como estrategias alternativas tenemos el programa de recompra de acciones y los incentivos basados en índices. Para el programa de recompra de acciones, pues tenemos que la empresa podría implementar un programa para recompra de sus propias acciones. Esto reduce el número de acciones en circulación, lo que puede aumentar el precio de las acciones y dar más estabilidad a la compensación de los empleados. Bueno, pues acá se presentan ventajas y desventajas. Como ventajas tenemos incrementan el precio de las acciones. Esto sucede al reducir la oferta de acciones en el mercado. Tenemos incentivo para empleados por el mayor valor por acción, y señal positiva para el mercado. Los accionistas pues pueden interpretar esto como confianza de la empresa en su futuro. Desventajas, pues requiere liquidez. La empresa necesita un capital significativo para comprar sus propias acciones. Este no protege contra caídas. Si el mercado general cae o la empresa enfrenta problemas, la recompra no mitiga estos riesgos. Y menos flexibilidad, el capital usado para la recompra no está disponible para otras inversiones.
Por parte de los incentivos basados en índices de empresas tecnológicas, pues tenemos que en lugar de basar los incentivos en acciones por la empresa XYZ, se podría vincular un índice amplio como el Nasdaq 100 o un ETF de tecnología. Eso reduce la volatilidad específica de la empresa. Bueno, pues acá también se presentan ventajas y desventajas. Como ventajas tenemos diversificación, reduce el impacto de la volatilidad específica de la empresa al estar basado en el rendimiento de un índice más amplio. Mayor estabilidad, el índice suele tener menor volatilidad que una acción individual, menor riesgo para los empleados, su compensación depende del desempeño del sector, no solo de la empresa. Y como desventajas tenemos menor alineación de intereses, ya que pues, los empleados no tendrían un incentivo directo para mejorar el rendimiento de XYZ, un costo adicional, pues sí, ya que simplemente se administra un programa de incentivos vinculados a índices, puede ser complejo y menos atractivo en mercados bajistas. Si todo el sector cae, los incentivos también se ven afectados. Como conclusión, pues de la comparación con esas estrategias, pues podemos decir que los derivados financieros ofrecen la mejor protección contra caídas y estabilidad para los empleados, aunque con costos significativos. La recompra de acciones es, es atractiva para los accionistas y puede aumentar el precio, pero no protege contra caídas ni garantiza estabilidad. Y los incentivos con índices, pues estos reducen la exposición de la volatilidad de XYZ, pero pueden diluir la conexión entre desempeño individual de la empresa y de las recompensas. Ahora pasando a la justificación de nuestras estrategias, iniciando por nuestra estrategia principal que son las opciones put, tenemos la protección contra caídas, ya que las opciones limitan las pérdidas en caso de que el precio de las acciones disminuya significativamente. También la estabilidad en la compensación, ya que asegura que los empleados no vean una reducción drástica en el valor de sus incentivos. Por la parte de la flexibilidad, es que en estos escenarios de estabilidad o aumento, la empresa no ejerce las opciones aceptando el costo de las primas como un seguro. Tenemos la estrategia complementaria de la recompra de las acciones con justificación del aumento del precio de las acciones, mejorando la percepción del mercado y la compensación basada en acciones, y la confianza para los accionistas, ya que refuerza la imagen de solidez financiera de la empresa. Por otra parte, la justificación de los incentivos basados en índices, tenemos la reducción de la volatilidad, ya que al estar ligado a un índice amplio, como es el Nasdaq, se disminuye el riesgo específico de la empresa y la estabilidad para los empleados, ya que ofrece una alternativa menos expuesta a las fluctuaciones de la empresa. Para hacer una comparación del impacto que tienen los empleados, nuestra estrategia principal de las opciones put, tenemos que en un escenario de aumento del 10%, los empleados se benefician ya que aumenta el valor de su compensación y las opciones no se ejercen en este caso y la empresa pierde el costo de las primas. En el segundo escenario de la caída de 10%, tenemos un impacto de las opciones ya que se estabilizan y protegen a los empleados de una pérdida significativa que ocurriría sin cobertura. Y por último, en un escenario de precio estable, la compensación permanece estable también y las opciones put no se ejercerían. Así, la empresa asume el costo de las primas como un seguro. Ok, entonces, como recomendaciones para minimizar los riesgos y maximizar el impacto de las estrategias, se debe tener en cuenta que con una alta volatilidad,
los costos van a ser mayores, pero la protección para los empleados va a ser total. Las opciones PUPS se van a valorizar o van a ser muy valiosas en caídas significativas del precio. Esto planteando un escenario volátil. Ya al tener un escenario de baja volatilidad, se incurre en el riesgo de la sobreestimación, la subestimación, lo cual va a causarnos de pronto que sea más costosa la cobertura en un futuro. Entonces, eh, una recomendación es estar pendiente de la contraparte que tenga la capacidad de liquidez, pues, para que nuestras opciones sean seguras. Considerar una combinación de estrategias. Esto ayudaría a maximizar la percepción positiva y la confianza, sobre todo de nuestros accionistas, y estar comunicando con ellos nuestros resultados. Entonces, estas serían las recomendaciones que podemos dar a las estrategias planteadas, ya con un escenario de alta volatilidad o uno de muy baja volatilidad que se nos presentara un escenario muy estable. Como podemos ver como podemos ver en las gráficas, los costos van a ser eh, cubiertos en la caída y se va a mantener segura la compensación de nuestros empleados. El impacto de la compensación, si la cobertura, si nos damos cuenta, las pérdidas van a ser mayores. En un escenario estable, pues van a ser similares, y en un escenario de aumento también se cubren las pérdidas. En la última gráfica podemos ver la comparación entre riesgo y beneficio. Vemos que en la estrategia de recompra de acciones nos ofrece mayor beneficio que riesgo. Por eso es nuestra estrategia, la recomendación es combinar opciones put con recompra de acciones. Eso es todo, muchas gracias.